הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדי וחולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה צבא ורפואה וכולה וליכה וכפרה ברחבה וחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyavodoto, Oy Becha, Veyanazo, Veyasecha, Mi banecha, ki misión te Torah, udvar Adonai, mi Yerushalayim, Baruch Natan Torah, למנות ישראל בקדושתו. sobrecincu בשמחת תורה ונוקבו בתורה פריזו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה
Shabbat Shalom, hermanos. Para hoy nos corresponde la Parashá Mikeps. La encontramos en el libro de Berechit 41:1 al 44:17. La Parashá consta de 7 alea, las cuales son: la primera, 41:1 al 14, la segunda, 41:15 al 38, la tercera, 41:39 al 52, la cuarta, 41:53 al 42:18, la quinta, 42:19 al 43:15, la sexta, 43:16 al 19, y la última aliada, 43:30 al 44:17. En la siguiente diapositiva ya podemos empezar a leer que dice: y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño y soñó que estaba de pie junto al Nilo. El pasaje que nos vamos a estudiar hoy relata las características maravillosas de la misericordia del Eterno operando a favor de Yosef, Misraíno, Egipto y los pueblos cercanos. En estas líneas se resalta asimismo la fidelidad providencial de Hashem en guiar a todas las circunstancias para llegar al cumplimiento perfecto del propósito mesiánico de la salvación. Yosef había pasado 12 largos y muy dolorosos años en la cárcel. En todo este tiempo su alma no sabía si alguna vez volvería a ver la luz, si alguna vez podría volver a quedar en libertad. Normalmente los prisioneros no quedaban, morían en las cárceles. Sin embargo, el Eterno había decretado que su vida no terminaría ni en el cautiverio de un presidio. 2 años después de interpretar los sueños del copero y del panadero real, a Yosef se le dará una oportunidad de interpretar otro sueño, pero en esta ocasión el sueño de Faraón, rey de Egipto. En la siguiente diapositiva podemos leer: y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ella, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron a las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. ¿Cuántas veces no hemos tenido sueños ilógicos, sueños que no podemos comprender? Hay sueños que impactan el espíritu, y a esos es a los que debíamos prestarle atención, ya que lo más seguro es que hay un mensaje escondido. Durante todo el tiempo de la existencia del hombre, los sueños han sido una parte muy importante. Aquí en la palabra lo podemos leer: soñó Paró, soñó Yosef. Y cada sueño se ha convertido en algo grande porque el Señor nos ha hablado por medio de sueños. El sueño impresionó a Faraón, no obstante, parece que trató de ignorarlo porque vuelve a dormir, pero vuelve a soñar prácticamente lo mismo. Así como José tuvo 2 sueños, también Faraón tuvo un segundo sueño que confirmaban el primero. Definitivamente el sueño tenía un mensaje, pero ni él, ni los sabios, ni los magos sabían cuál podría ser. Por lo tanto, llamó a todos sus sabios de Egipto para que lo interpretaran. Cuando nadie puede, porque el sueño era del Eterno. Y si el sueño era del Eterno, solo lo podría interpretar alguien que fuese el Eterno. Es cuando el copero se acuerda de Yosef. Y a Yosef le cuenta el copero y le dice al faraón, le cuenta que cuando él estuvo en desgracia, cuando él estuvo en la cárcel, fue cuando un hombre en la cárcel le interpretó los sueños a los dos. A cada cual le dijo qué querría decir su sueño, y también le dijo, y las 2 cosas que él dijo se cumplieron. Así pues que llamaron a José. Pero hay algo aquí muy importante, y es que a menudo nos olvidamos
lo que la gente hace por nosotros. A menudo nos olvidamos que alguien nos sirvió porque de pronto estamos más alto o estamos en mejor oportunidad, o porque de pronto ya no necesitamos de esta persona. Y es muy importante. Hay muchos dichos que dicen, es bueno saber qué escalones tuvimos que pasar para llegar arriba. Que no nos olvidemos, porque de pronto cuando caemos tenemos que volver a buscar ayuda. Y lo más importante de todo es que nosotros no podemos ser ingratos, que no nos podemos olvidar de la gente que nos sirve, de la gente que nos ayuda. Que el hecho de que este copero fue muy feliz porque lo liberaron mientras al panadero lo mataron. Entonces, ya estoy junto al rey, ya no necesito nada, ya no miro a quien me ayudó o a quien me interpretó el sueño, porque realmente no digamos que fue que lo ayudó, pero le dijo, acuérdate de mí, acuérdate que yo soy em, inocente. En la cárcel, José era una persona de mucho prestigio. José era el segundo. Él siempre estaba mostrando su integridad, pero el copero no le interesó y se olvidó de él. Pero esta vez ya no tuvo más remedio que hablar de José Paró, aunque sin alabarlo, porque habla diciendo, en la prisión había con nosotros un jovenzuelo, un joven hebreo. Aquí habla de que era extranjero, que apenas conocía el idioma de los egipcios. El copero tuvo que cuidado de no elogiar a José para que éste no hallara gracia ante Paró. Se refirió a él como el jovenzuelo hebreo, es decir, un individuo que no merece grandeza, pero al menos descifraba visiones. Tal vez con el propósito de que no le hubieran dicho, ¿y por qué no nos habló de él antes? O alguna cosa así. Faraón no perdió el tiempo en enviar por Joseph. En circunstancias normales, probablemente no había buscado ayuda de ningún hebreo, y mucho menos de uno que estuviese en la cárcel, pero no tenía a quién recurrir. Aquí ya van por Joseph, lo arreglan, lo hermosean, porque va a presentarse ante el rey. En la siguiente diapositiva dice, entonces paró Faraón, mandó llamar a José y prontamente lo hicieron salir de la fosa, se rasuró su cabello, se cambió de ropa y se presentó a Paró. Hay algo que llama la atención, y es que cuando nosotros nos presentamos delante del rey, también debemos llevar nuestro mejor traje. También nosotros debemos llevar nuestras mejores ofrendas. Al Señor se le da lo mejor. Nos presentamos como lo mejor. Pero ¿cuántas veces le tenemos tanta confianza o creemos tener tanta confianza que nos olvidamos de Él? Que creemos que no es tan importante, que ya somos panas, amigos. No, Hashem, el eterno Israel, es nuestro Rey. Ante Él debemos presentarnos bien, debemos presentarnos como nuestro Rey que es, debemos presentarnos de la mejor forma y llevar nuestras mejores ofrendas. José no se había cortado el cabello, ahora tendría que mostrar una buena presentación por respeto al Rey. Ahora bien, gracias al obrar amoroso del Eterno, para este momento Joseph ya no era un joven inmaduro de 17 años que solía presumir y decir, no, es que yo he soñado, no. Para este momento ya era un hombre maduro, un hombre que sabía lo difícil que era estar en una cárcel. Fue llamado donde Faraón en su humildad no hizo ningún pedido especial, no pidió ninguna recompensa a cambio por haberle eh, interpretado los sueños, solamente afirmó que las interpretaciones de los sueños provienen del Eterno. Los consejeros del faraón habían hecho sus mejores esfuerzos para dar una interpretación, pero no pudieron. Ya les había dicho, porque si el sueño venía del Eterno, solo un hombre con el corazón del Eterno lo podría interpretar. De hecho, fue lo primero que José le dijo a Faraón. Dice el faraón,
lo he referido a los magos, pero no hay quien me lo interprete. En una creencia común en Egipto, que los dioses se comunicaban a través de los sueños. Los egipcios creían que cuando los sueños se repetían o llegaban en dos juntos, estos eran especiales, por lo que se determinó en conseguir ayuda, de modo que hizo llamar a los magos, que en hebreo se llaman Hartumim, y a todos sus sabios, para que interpretaran los sueños. Pero los Hartumim eran encargados mediante secretos milenarios de la magia cusita, fundada por Cus, padre de Nisroch, de explicar los sueños. Los magos y los adivinos conservaban diferentes interpretaciones de los sueños del pasado en libros de sueños que eran supuestamente fiables. Por ende, lo que Faraón está reconociendo frente a Yosef es que los dioses de Egipto y los sabios y los magos eran incapaces de interpretar los sueños de Faraón y por tanto eran impotentes también de hacer frente a los próximos problemas lo que los sueños sugirieran. En la siguiente diapositiva podemos leer que dice en la primera carta a Corintios 10:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido el Eterno la sabiduría del mundo? Es también muy interesante remarcar aquí que los sueños importantes fueron importantes en la vida de Yosef. Siempre parecían venir de dos en dos. En primer lugar, él mismo tuvo dos sueños. Luego interpretó los sueños del panadero y del copero. Ahora el de Faraón, rey de Egipto, que también tuvo dos sueños. Y aún así, los sueños de Faraón sucedieron 2 años después de que haya interpretado los sueños del copero y del panadero. Los sueños de Faraón están en armonía con la naturaleza de Egipto. El ganado vacuno abunda en el valle del Nilo. Las vacas deben haber impresionado a Faraón, especialmente en un sentido religioso, pues en la mitología de Egipto, la vaca era el símbolo de la diosa Isis y de Artor, divinidades de la fertilidad, la cual en este caso sería muy grande o muy escasa, según lo indica el número 7. Representa el símbolo de la perfección, la intensidad, la plenitud divina. En el libro egipcio, Libro de los Muertos, la principal escritura del antiguo Egipto, Osiris, es el dios de la vegetación y del inframundo, y se representa como un gran toro acompañado por 7 vacas. Por esto es que Paró estaba perplejo con los detalles oníricos que aún perduraban en su mente, haciéndolo víctima de grandes temores. Él estaba convencido que la interpretación de los magos y sabios intentando tocar los puntos mitológicos del imperio no tenía nada que ver con el cambio que se debería seguir, con el camino que debía tomar. Pero, ¿cuál era ese camino? Dios se le dice, los sueños de Faraón son solo uno. Los 2 sueños del Faraón tienen el mismo significado. En uno, 7 vacas flacas y feas se comen a 7 vacas gordas y hermosas. Y en el otro, 7 ramas de trigo feos se comen a 7 ramas de trigo hermoso, pero siguen siendo tanto las vacas como el trigo de mal aspecto. Las 7 vacas y las 7 espigas de trigo representan cada uno 7 años. Los 4 símbolos eran realmente 2 conjuntos de 7 años. Las 7 vacas buenas son 7 años y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. También las vacas flacas y de mal aspecto que subían tras ellas son 7 años y las 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental significan 7 años de hambruna. Habrá 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez y de hambre. Yosef enfatiza claramente la hambruna de 7 años más los otros 7 años de abundancia. Con esto dejaba bien claro que los años de hambre serán tan malos que los buenos años serán olvidados. Los años de escasez consumirán todas las reservas hechas durante años de abundancia.
Así pues, José, entrando en detalles, dijo: He aquí vienen 7 años de gran abundancia y en toda la tierra de Egipto. Después de ellos se levantarán 7 años de hambruna, y toda la abundancia en la tierra de Egipto será olvidada, y habrá hambruna que consumirá el país. José sabía que el asunto estaba completamente en manos del Eterno, que tenía un propósito por este sueño, un propósito en su elección del momento, un propósito por el hambre, un propósito para tener a José en la cárcel, un propósito para todo lo que su voluntad perfecta hiciera con la historia humana, a fin de implantarle la simiente de la historia de la salvación. Pero también tiene un propósito para nuestros días, un propósito que cada vez que leemos la Parashá año tras año, aprendemos tantas cosas nuevas. Por ejemplo, este año y el año pasado, en pandemia, cuando muchas personas han gastado todos sus ahorros, muchos se han quedado sin trabajo, muchos han perdido sus empresas. Ahora, ¿guardamos para la escasez? Porque a veces creemos que debemos vivir el momento, que debemos pasar el momento, pero se nos olvida de que también el Eterno nos enseña que debemos ir provisionándonos. Faraón había visto las 7 vacas gordas que salían del río Nilo, que eran la línea de la vida de Egipto. Debido a que Egipto no tiene prácticamente lluvias durante todo el año, se basaba en la inundación del Nilo para abastecer de agua sus cultivos. Durante los primeros 7 años, las aguas del Nilo desbordaban sus riberas y habrá mucha tierra fértil, pero la hambruna disminuirá y no se producirá ninguna inundación. Esta hambruna afectaría la reputación de los dioses egipcios. El dios Osiris, representado como un toro, era uno de los grandes dioses importantes en el Nilo. En la siguiente diapositiva leemos: José le dice al faraón, en cuanto a la repetición del sueño a faraón 2 veces, es porque el asunto está determinado por el Eterno, y el Eterno se apresura a ejecutarlo. La interpretación que José le da a este sueño era una refutación de la visión del mundo de faraón, una confirmación para el rey. Faraón era adorado como Dios en la tierra de Misraín, pero ya se presentó al rey una realidad diferente. Solo el Eterno es divino, solo el Eterno es soberano. Él había revelado los eventos que estaban a punto de ocurrir a Faraón. El soberano egipcio solo podía responder a lo que el Eterno, Elohim, había puesto en marcha. Qué escena irónica. Un esclavo hebreo que explica el funcionamiento del verdadero Dios al poderoso faraón de Egipto. Ya los años de prisión lo habían preparado en mente y emoción para este momento. José había interpretado correctamente los misteriosos y perturbadores sueños de Faraón. Esto significa que la tierra de Misraín se dirigía hacia problemas. ¿Cómo haría Faraón al respecto? El pueblo egipcio tenía buena vida, pero ¿cómo iba a reaccionar cuando llegara la hambruna? ¿Lo culparían a él? ¿Iban a perder ellos la fe en sus dioses? ¿Habría una revolución? Aquí es cuando José muestra su audacia y su don de administración. Él continuó hablando y sugirió que los egipcios debían tener un plan para enfrentar el hambre venidera. Y dijo, lo leemos en la otra diapositiva: Actúe Faraón y designe superintendentes sobre el país y quinte la tierra, que es un impuesto del 20%, en los 7 años de abundancia. Ningún administrador responsable presentaría este tipo de noticias, sin que también sugiera un plan para enfrentar la crisis que se viene. Su sagacidad aconsejó al rey de Egipto aplicar un impuesto de aproximadamente una quinta parte del producto de la tierra durante los años de abundancia. Esto sería duplicar el impuesto habitual en el grano, que normalmente era el 10%, para que ellos recogieran toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen grano bajo la mano de Faraón y lo guardaran en ciudades
para para el sustento después cuando llegase la hambruna. En su argumento, convenció al soberano egipcio que esta cantidad considerada como impuesto no sería gravosa si se tiene en cuenta que se trataba de años de una abundancia excepcional. Considerando como una medida fiscal resultaba beneficioso en comparación con lo que podemos suponer que había sido anteriormente un sistema de tributación arbitrario, que en realidad era una exacción tiránica. Al mismo tiempo impedía la destrucción del pueblo. Finalmente, a la luz de una modificación superior, es muy notable que esta porción de dar por parte de los súbditos de Faraón para llegar a ser posteriormente la base de lo que el Eterno pidiera a Israel como Rey Celestial, el macer o diezmo. Aunque realmente sí, el diezmo es anterior, porque ya miramos que lo dio Abraham, que lo prometió Jacob. Pero aquí también parece que se pedía el diezmo o el 10% de la ganancia del grano, según se diera, pero para esta ocasión en que había más necesidad, se pedía guardar el 20%. Cuando damos el diezmo estamos cuidándonos de no sufrir en la escasez de las vacas flacas. Y aquí un secreto de la mayordomía celestial. En este momento, tal vez también estemos necesitados de dar un poquito más del 10. En este momento estamos pasando momentos difíciles todos. Es cuando el Señor nos está mirando y diciendo, ¿qué tanto puedes tú aportar? Porque también hay mucha necesidad y también se ayuda a muchos que están necesitados. En la siguiente diapositiva leemos. Dijo Paró a sus sirvientes, ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este en quien se encuentra el Espíritu del Eterno? Y lo hizo subir en su segunda carroza y proclamó ante él, el virrey, el segundo. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto y nadie tenía mando sobre José, únicamente el faraón. José había pasado desde lo más bajo hasta lo más alto, pero el Eterno lo duró preparando 13 años para que los del exterior, para los del exterior, el empoderamiento de José parecía un éxito repentino, pero duró 13 años en la fabricación, 13 años en que el Señor lo trató, en que lo tuvo en una cárcel, en que lo tuvo aprendiendo. Como dice nuestro rabino, ahora parecemos que queremos ser como que nos meten en un microondas y ya salimos perfectos para lo que el Señor nos manda. No, hermanos, cada cosa tiene su tiempo. El Señor nos prepara cuando quiere que le sirvamos. El Señor nos coloca a estudiar mucho tiempo. Rab Shaul, el apóstol Pablo, también duró más de 12 años estudiando, siendo ya un gran rabino, para aprender de Yeshua. Antes de salir de la prisión, Joseph tenía apenas el control de los reos, pero jamás imaginaría que después de abandonar definitivamente ese lugar, tendría el control sobre el poderoso imperio de Egipto. José es un buen ejemplo de un hombre que parecía tener todos los dones y talentos para el liderazgo, pero el Eterno debía desarrollar primeramente el carácter mesiánico durante muchos años. Dones y talentos pueden ser impresionantes e inmediatos, pero el carácter del ungido es lo que el Eterno busca. Él busca que nosotros tengamos un carácter como de Él. Y siempre toma tiempo para desarrollarlo. José había aprendido la obediencia y así logró ser fiel en todas las pequeñas cosas que el Eterno le había enviado. José ahora se convertiría en el gobernador de toda la tierra de Egipto. Únicamente sobre él estaba Faraón. Y Faraón nombra a José como el segundo de Egipto, sería el virrey. A pesar de todo, José poseía una buena imagen, tenía un porte distinguido y no se parecía en nada a los esclavos comunes. Por esto despertó la envidia y celos del resto de los ministros de palacio, quienes objetaron la decisión del rey. A José se le aplicaron diversas y complicadas pruebas,
las cuales superó de manera exitosa. José tendría plena autoridad para llevar a cabo su plan. Esta sería la tercera casa en que José fue colocado. Fue en la casa de Potifar y de ahí fue a la cárcel y ahora estaba en la casa de Faraón. La única cosa que no se le permitió poseer a Joseph fue el trono de Faraón. El resto todo se lo dio el Eterno. Por tanto, la relación de José con el Faraón es paralela a su relación con Potifar. La única cosa que José no podía tocar de Potifar era a su señora. Solo la mujer de Potifar estaba prohibida, mientras que el Faraón solamente retuvo su trono. En la siguiente diapositiva leemos. Y Faraón dijo a José, he aquí te pongo sobre la tierra de Misraim. Entonces el Faraón vuelve a enfatizar lo que acaba de decir, así como Potifar levantó a José para estar a cargo de su casa, al igual que el jefe de la cárcel lo puso a cargo de la prisión. El Faraón lo levantó para estar sobre toda la tierra de Misraim. La frase, te pongo sobre la tierra de Egipto, literalmente significa, y todo mi pueblo será obediente a ti. Toda mi gente va a besar la tierra en sumisión a ti. Las funciones del virrey o primer ministro para nuestra época eran críticas y variadas. Él tenía el control total del gobierno, fijar y recaudar impuestos, designar a los funcionarios, controlar la obra pública, construir nuevos monumentos, supervisar el cementerio, mantener los registros y el suministro de alimentos. En otras palabras, su responsabilidad, asesorar al faraón y velar porque el país funcionara sin ningún problema. Según los sabios, la palabra hebrea abrek, traducida aquí por virrey, significa arrodillarse, consejero o amigo principal. En este caso, la expresión quiere decir, este es el maestro del rey. Es decir, que así Faraón está presentando a José ante todos sus súbditos. Ahora José no solo recupera su dignidad, sino que llega a superar su posición anterior. De esta forma, José sale de los sucios calabozos para ascender de manera directa al trono de Israel, al trono de Egipto en calidad de virrey. Faraón lo pone sobre toda la tierra, dándole su anillo de sellar, vistiéndolo con finas ropas de lino, colocándole asimismo un collar de oro en su cuello. José actuó con humildad. Su sabiduría era muy grande, tal como corresponde al carácter de un hombre que le sirve al Eterno. Es hermosa nuestra enseñanza. Es hermoso saber que nosotros, el Eterno nos dio todo. El Eterno nos dio nombre. El Eterno nos hermosea. Y también nos enseña a vivir en humildad. Primero pareciera que no ocurre nada positivo a los hijos del Eterno, pero en un segundo les sobreviene las recompensas más grandiosas. El faraón reconoció a José como un hombre del Eterno, como un hombre que le temía solo a Dios, que no le temía a los hombres. Alguien que no se trababa en los problemas, sino que encuentra la solución. Egipto necesitaba un hombre sabio y prudente en estos momentos, y ese era el hombre, José. En un instante la vida le cambió. Pasó de ser esclavo a convertirse en grande. Allí empezaron a cumplirse los sueños que José tuvo en su juventud. Había llegado el tiempo de Dios. Soñar con ser libre debió ser tremendo. Regresar a Canaán con su familia, de pronto era una esperanza que ya se tendría perdida. Pero a veces los sueños que el Eterno tiene para nosotros son mayores que los que nosotros soñamos. A veces nosotros creemos que no servimos lo suficientemente al Eterno, pero el Eterno muchas veces nos muestra cosas tan grandes, cosas tan diferentes. Él tenía un gran propósito para José en Egipto. Y cuando leemos
toda la escritura nos damos cuenta que el propósito no era solo por José, era un propósito con su pueblo amado, con Israel. En este momento José soltó su anhelo de regresar a sus tierras de sus padres y se asió del plan que el Eterno tenía para él. Unos son los planes que nosotros tenemos, otros son los planes que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. En la siguiente diapositiva leemos: y esta provisión estará en depósito para la tierra cuando vengan los 7 años de hambre que ha de haber en la tierra de Egipto, que así no perecerá el pueblo de la tierra por causa del hambre. Como ya lo estábamos diciendo, José ofreció a Faraón un plan de supervivencia para los siguientes 14 años. La única manera de prevenir la hambruna era por medio de una planificación cuidadosa que garantizara la calidad total de vida para todos los habitantes del reino. Sin esta planificación responsable de los bienes para combatir la escasez y el hambre, Egipto hubiese pasado de la prosperidad a la ruina. La Torá revela que planificar es una responsabilidad propia de la dignidad humana, no es una opción. Como resultado de la planificación de Joseph, Egipto se convierte en el granero del mundo durante los años de hambre. Joseph se aseguró de acumular todo el grano de Egipto en grandes cantidades. Luego comenzaron los 7 años de hambre y así se ordenó abrir los depósitos y vender a los egipcios los alimentos. En la siguiente diapositiva leemos: y Paró llamó a Joseph Safnat Paneah. ¿Qué quiere decir? Interpretador de mensajes crípticos. Y le dio por esposa a Asenac, hija de Potifera, ministro de On. Después Joseph salió por la tierra de Egipto. Los egipcios eran considerados como descendientes de Misraín. Misraín era uno de los nietos de Noa, o Noé. El faraón era conocido como el rey de las dos tierras porque Egipto estaba dividido en dos grandes zonas, el Alto y el Bajo Egipto. La producción de trigo de esa nación era inmensa, tanto que los siglos después se convertiría en el granero del Imperio Romano. Y allí estaba el bisnieto de Abraham, descendiente de Sem, el hebreo Joseph, el esclavo con el don divino de interpretar sueños. Allí estaba de pie frente al hombre más poderoso del mundo que ellos conocían, el faraón, quien le daría una esposa y un nuevo nombre, Safnat-Paneah. Safnat-Paneah es el nombre que Faraón dio a José al ungirlo como gobernador de Egipto, porque esto de cambiar el nombre corresponde a una costumbre de la nobleza egipcia y a veces también a la usanza hebrea. También vemos que el Eterno le cambió el nombre hasta aquí, a Abraham, a Sara y a Jacob. No es un nombre importante, sin embargo le dio con el propósito de distinguirlo a causa de su especial don. Para Faraón el título, que quiere significar revelador de cosas ocultas o el que descifra misterios. Según Rashi y Flavio Josefo, el gran historiador hebreo, el nombre de Safnat-Paneah significa revelador de misterios. Saná podría derivar en la raíz Safán, que significa esconder, ocultar. En la versión de la Septuaginta, la 70, Copta tradujo este nombre como Salvador del mundo. En cambio, el nombre tuvo importancia en el posterior desarrollo de nuestra historia, ya que contribuyó a disimular la identidad de Joseph cuando sus hermanos llegaron a Misraín. Para algunos judíos el significado viene a ser: ¿quién es capaz de descifrar lo que hay oculto detrás de la máscara? Lo más probable es que el significado del nombre sea Dios habla y vive, refiriéndose a la palabra de Dios viniendo a través de Joseph. Asegurando la preservación del pueblo por medio de métodos celestiales, el Eterno usa a Joseph, usa a Faraón y usa el granero de Misraín. Todo esto es porque Joseph demostró con su vida que el Eterno vive y habla, que sería la salvación de Misraín, de Israel y de las naciones, todas las naciones vecinas.
es que José no negó al Eterno, ni donde Potifar, ni en la cárcel, ni cuando estaba bien, porque estaba muy bien donde Potifar, ganaba bien, era el mayordomo, ni en la cárcel cuando estuvo en desgracia. Que esto sea una lección para muchos de nosotros. A veces dudamos de Dios porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos, pero Joseph sabía en quién creía. Joseph sabía quién era el Eterno de Israel. Joseph demostró con su vida que Dios vive y habla. Hoy para nosotros este mensaje es bien fuerte. En este mundo que está por perecer, necesita cada uno de nosotros, los redimidos. Necesita que nosotros, los que amamos la Torá, llevemos el mensaje de Yeshua Mashiach. Llevemos al mundo, podamos reflejar al mundo que nosotros sabemos quién es el Dios que vive, el Dios que habla. El Eterno usó a José para salvarnos. Él también usará a cada uno de nosotros para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje a aquellos que no creen que hay un propósito en su vida. En la siguiente diapositiva leemos: el hambre en Canaán iba en aumento y mucha gente viajaba a Egipto para comprar trigo. Entre esa gente iban 10 hermanos de José. Jacob no dejó que Benjamín se fuera con ellos porque tenía miedo de que le sucediera alguna desgracia. Como sabemos, Benjamín era el hermano de Joseph por parte de padre y madre, era el hijo menor con Raquel. La interpretación de Joseph de los sueños de Faraón se cumplió fielmente. Evidentemente por toda la excepción del país de Egipto, por toda la extensión. Debe haber ocurrido alguna catástrofe de grandes dimensiones porque Egipto recibe casi toda el agua que disponía vía río Nilo, de las lluvias estacionales que caen en lo profundo del este de África. No solo escasearon las lluvias allí, sino que el río Nilo, que se desborda todos los años, aparentemente no se salió de su cauce durante varias temporadas. Quizás todo el transcurso de aquellos 7 años sin la crecida de las aguas del Nilo, muy poco podía cosecharse en Egipto. Toda la gente se dirigió a José para obtener granos. Él estaba preparado. No solo el distribuidor de todos los granos a lo largo de Egipto, sino que era el que vendía detrás del mostrador para asegurarse que todos tuvieran suficiente y para prevenir acaparamientos. También en Canaán había una terrible hambruna, lo que motivó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para comprar provisiones. Pero retuvo a su hijo menor, a Benjamín, quien quedó en su casa por temor a que le ocurriera alguna desgracia. Pues bien, considerando esta historia en el marco de la historia universal, no hay duda alguna que el hambre y la escasez han acompañado por siglos la evolución de la vida del hombre. Múltiples capítulos de la historia de la humanidad así lo reflejan. Largos periodos de hambruna generaron muerte y miseria. Estas largas jornadas de hambruna fueron manifestaciones intensas de la pobreza. Este tema particularmente lo notamos en los relatos de la vida de nuestros padres en el libro de Bereshit. El mundo antiguo que marcaba la vida de nuestros patriarcas se caracterizaba por la práctica de la denominada agricultura subsistencia. De este tipo de economía casi siempre se encontraba acompañado de la desnutrición crónica debido a las distintas causas. Miles de personas en un momento dado sentían que estaban solo a un paso de morir de hambre por causas naturales. Sequías, langostas y plagas originaron muchas hambrunas. Las mismas se veían incrementadas por acciones humanas bélicas que causaban estados de sitio y la destrucción de campos por ejércitos invasores. Llegaban a agravar la escasez de alimentos tal cual que mucha gente moría de hambre. Muchos pueblos acaparaban, muchas personas acaparaban para tener y tener mientras otros se perdían. Casi como ahora.
La palabra nos habla que encontramos muchos ejemplos de este contexto histórico. El profeta Joel, en su primer capítulo, narra la desolación producida por una plaga de langostas, mientras que el profeta Isaías, en su capítulo 7, registra la devastación de la economía de la agricultura de Judá por invasores asirios. También vemos en el libro de los jueces cómo los madianitas venían y quemaban los cultivos de los israelitas o se los robaban. Israel tenía que esconder el trigo para no morir de hambre. Usualmente las hambrunas de esta parte del mundo eran temporales y locales, pero se ha documentado algunos casos extendidos y de larga duración. Se sabe de una sequía prolongada de gran alcance y sus hambrunas consecuentes intermitentes centradas en Egipto tuvieron lugar en el siglo XXII, incluso en el siglo XX. Al menos así lo certifican los textos egipcios de este periodo. Un ejemplo de esto es las advertencias de Hippower, en las que se describe el caos social relacionado con el hambre en Egipto e indica que durante todo este tiempo la gente moría de sed y prevalecían condiciones semejantes a las de un desierto. Este periodo de frecuentes hambrunas corresponde a la era patriarcal. La primera hambre de que nos ha llegado el registro histórico fue aquella que obligó a Abraham, más tarde Abraham, a dejar a Canaán y residir como forastero en Egipto. Lo podemos leer en el libro de Berechí, Génesis 12:10. En los días de Isaac sobrevino otra hambre, pero el Eterno le mandó a Isaac que no fuera a Egipto. El hambre de 7 años que le sobrevino a Egipto cuando José era el primer ministro y administrador del alimento, se extendió muy lejos de las fronteras egipcias porque de toda la tierra fueron a Egipto para comprarle a José alimento. Mientras que las inscripciones egipcias evitan escrupulosamente cualquier referencia a la estancia de Israel en Egipto, hay antiguos textos egipcios, como el que ya citamos arriba, que menciona periodos de hambre provocados por la crecida insuficiente del río Nilo. En la siguiente diapositiva podemos leer. Un texto hace mención de un periodo de 7 años de pequeñas crecidas del Nilo y el hambre que esta situación provocó. Según el relato, cuando pasó el hambre se concedieron al sacerdocio ciertas porciones de la tierra. Aunque queda la duda en cuanto a si el documento es o no una falsificación sacerdotal, donde habla de que los sacerdotes eran quienes debían recibir todos aquellos privilegios. Por lo menos vemos la reflejada tradición concerniente a un periodo de 7 años. Se puede leer en un libro que se llama La sabiduría del Antiguo Oriente, edición de J.B. Pritchard. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Eterno les aseguró que tendrían abundancia de alimento si le seguían sirviendo fielmente. Sin embargo, la Torá deja bien revelado que la hambruna sería uno de los temibles resultados de la infidelidad al Eterno. Una hambruna se produjo en los días de los jueces, hizo que Elimelech y su esposa Noemí se fueran a vivir a Moab como residentes y forasteros. Leemos también que el Eterno trajo un hambre de 3 años sobre la tierra de Israel en los días de David, debido a la culpa por derramamiento de sangre que había contraído la casa de Saúl con relación a los gabaonitas. En respuesta de la oración de Eliao, Israel padeció una sequía de 3 años y medio que resultó un hambre severa. Además de las hambres generadas en el tiempo de Eliseo, en el sitio sirio de Samaria causó el sitio, los que sitiaron a Samaria, causó hambre y dio lugar a un caso de canibalismo. Lo podemos leer en la palabra, está escrito en el segundo libro de Reyes 4:38. Después, Yeshua mismo predijo que la escasez de alimentos sería una de las características que señalarían la conclusión de sistema de las cosas o sistema reptiliano. Años después, un profeta de las primeras comunidades mesiánicas llamado Agabo predijo un hambre mundial. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos 11:28.
la cual verdaderamente sucedió durante el reinado del emperador Claudio, más o menos en el año 44 al 48 de nuestra era. Es lo que atestiguan fuentes extrabíblicas. Por ejemplo, está escrito en los anales. Tácito 1243 menciona que las cosechas escasas durante el periodo provocaron hambrunas en distintas regiones del imperio. Pero aquí, después cuando llegan a Egipto los hermanos, ya Yosef es grande. Ya Yosef provee para Egipto y empieza a proveer para el mundo. En la siguiente diapositiva podemos leer: cuando los hermanos de Yosef llegaron a Egipto, se inclinaron ante Yosef con mucho respeto, pues él gobernaba en Egipto y era el que vendía trigo a todo su pueblo. Yosef recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías. Vinieron a investigar el punto débil de la tierra para luego atacarnos. Durante la hambruna, Yosef había ordenado que se registrara cada individuo que entraba en Egipto. Él estaba seguro que sus hermanos tendrían que llegar al país en busca de alimentos. Los hermanos, habiendo sufrido la agonía, el remordimiento durante 22 años, llegaron a Egipto para sobrevivir la hambruna. En lugar de permitírseles comprar lo que necesitaban, como a cualquiera otra persona, fueron sometidos a un incesante cuestionamiento por parte del caprichoso primer ministro de Egipto para el momento, Yosef. Los hermanos no reconocen a Yosef. Y cuando los acusa de espionaje se asustan mucho. De inmediato atribuyen sus problemas al cruel pecado que cometieron tantos años atrás cuando vendieron a Yosef como esclavo. Con la voz atormentada clamaron: por cierto, somos culpables por nuestros hermanos, porque vimos su angustia cuando nos imploró y no prestamos atención. Es por eso que esta angustia nos acontece. Por supuesto, los hermanos hubiesen podido adjudicar la acusación de Yosef al capricho de un loco déspota egipcio, pero aquí precisamente yace su grandeza. En vez de echarle la culpa al otro, analizaron sus almas y buscaron en su interior para encontrar la causa de su desgracia. Vivimos acostumbrados a indilgarle la culpa a otro de lo que hacemos nosotros. Casi que nunca somos culpables de nada. El primero en admitir su culpa entre ellos fue Judá, quien reconoce haber maltratado a Yosef y participar en el complot contra él. También reconoce que él sugirió la venta de Yosef, pero fue una manera de salvarlo de morir en el pozo. Sin embargo, todos eran culpables de darle la tristeza de su vida a su anciano padre Jacob. La dureza, aparente o real, con la cual Yosef trata a sus hermanos es objeto de interpretaciones variadas. Existe un detalle maravilloso que destacamos antes de continuar con este relato: es, como quiera que sea, los protagonistas de los relatos que nos habla la palabra son seres humanos, con pasiones, con amores, con odios y con lealtades. Por eso es que no vemos a un Yosef indiferente frente a sus hermanos ni indolente por el sufrimiento que ellos le causaron. No podemos leer la palabra como leyendo a héroes o a villanos. Debemos leer la palabra como dice el libro de los Hebreos: fuimos objeto de pasiones también. Somos objeto de vivir una vida llena de cosas buenas, de cosas malas, de amores y de odios. En la siguiente diapositiva leemos: Abarbanel sugiere que en la última instancia los propósitos daños maquinados por sus hermanos no afectaron a Yosef, ya que él sobrevive y alcanza la gloria entendiendo que todo estaba dominado por la soberana intención del Eterno. Más que Abarbanel también lo dice el mismo Yosef: ustedes buscaron mal contra mí, pero el Eterno lo convirtió en bien.
Solo que en la voluntad de los hermanos de José no estaba hacer el bien, estaba dañar a José. Eso es la gran diferencia. Por lo tanto, José responderá de la misma forma. Él los interroga, les hará preguntas difíciles, quizá algunas con un poco fundamento, pero velará por su bienestar físico. Les venderá alimento y al mismo tiempo les ordenará en secreto a sus siervos la devolución del dinero, tal vez para que no se fueran a empobrecer. Les hablará con dureza en público, pero se ocultará muy cerca de ellos y llorará. Él reconocerá a sus hermanos físicamente y aún más reconocerá su grado de parentesco y no los dañará, cosa que sus hermanos ignoraron cuando lo arrojaron a la cisterna en el desierto. Evidentemente hay grandeza en el alma de José, sin olvidar su condición humana. Eran personas y no héroes los que protagonizan este relato. Entonces aceptamos bien lo que aquí se esconde. Cuando José probó a sus hermanos, él buscaba dos cosas antes de revelarse a ellos. En primer lugar, quería ver si ellos habían cambiado. La última vez que los vio, lo habían arrojado en un pozo y luego lo vendieron como esclavo y trataron de matarlo. Entonces, como prueba definitiva que sus corazones habían cambiado, José necesitaba ver cómo ellos traerían a su hermano menor, a Benjamín, a quien no habían mandado para que no le sucediera ninguna desgracia. ¿Iban a ser ellos tan celosos de Benjamín como lo habían sido con él? ¿Podía confiar en ellos? Muchas veces el Eterno puede y debe utilizar formas que pensamos que son muy duras para llamarnos a donde Él está. Él quiere que estemos. No debemos resistirnos nunca, porque es la dureza de nuestro corazón lo que demanda. Hablando de arrepentimientos, podemos mirar que en Yom Kippur oramos la confesión de nuestros pecados. Repetimos las mismas palabras, Abal, Anaknu, Beaboteinu, Hatanu. Por cierto, nosotros y nuestros padres, ancestros, hemos pecado, sin peros. Por el contrario, cuando alguien dice, sé que hice tal y tal cosa, pero altera su confesión con ese pequeño e insidioso pero. Intenta justificarse para continuar el camino corrupto y cancela la techubá. Cuando leemos el libro de los reyes dice, y llegó el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David no salió. Estos peros muchas veces traen muchas desgracias. Los hermanos, los patriarcas de las tribus del pueblo judío, nos enseñan cómo debemos arrepentirnos, hacer techubá. Ellos nos enseñan a despojarnos de nuestros malos hábitos, mejorar nuestra personalidad y redescubrir nuestra verdadera esencia. Ellos usaron la palabra abal, no como pero, sino que por cierto hemos pecado, somos responsables. De esta manera mostraron a todas las generaciones el camino verdadero hacia la techubá, hacia el arrepentimiento. La mayoría somos personas buenas y decentes, pero nos mantiene alejados del camino las excusas que ponemos. Tenemos la posibilidad de elegir, podemos emular a los padres de las tribus, decir, por cierto, soy culpable, y crecer, cambiar, concretar nuestro potencial, o podemos permitirnos el pero y hundirnos en nuestras debilidades. Todo depende de nosotros. La diapositiva que sigue dice, antes de que fuera humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Esto lo encontramos en el Salmo 119, 67. Existe en estos códigos una tipología profética maravillosa. Ni Joseph ni Yeshua fueron reconocidos por sus hermanos. Joseph había sido exaltado sobre todo Egipto, pero Israel no lo sabía. Todos estos años se creyó que Joseph estaba muerto y luego por causa del hambre mundial los hijos de Israel descendieron a Egipto, pero no le reconocieron.
Así ha sido con los descendientes de Israel en la casa de Judá desde este momento en que rechazaron a Yeshua Mochía. Dice la palabra en el libro de Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos no han aceptado, los ortodoxos, que el Eterno ha enviado a Yeshua HaMashiach. Ellos creyeron que después de la muerte en el madero, él estaba muerto y a lo largo de todo este exilio, el de Don, el de Roma, un velo se ha puesto sobre sus corazones y sus mentes. Incluso el comienzo de una gran tribulación los encontrará aún ignorantes de la exaltación y la gloria del Señor Yeshua HaMashiach, y esto lo podemos encontrar en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:14. En la siguiente diapositiva leemos: y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo: volved allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió diciendo: aquel hombre claramente nos advirtió: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimentos, pero si no lo envías, no descenderemos. Porque el hombre dijo: no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. En las narraciones últimas que hemos visto en las parashot anteriores, tienen como finalidad principal la de mostrarnos de qué manera los hijos de Israel llegaron a Egipto. Esta es la idea central. Lejos estaban los hermanos de José de imaginar que al venderle a los mercaderes que se dirigían a Egipto, sellaban su propio destino. En todos los actos del hombre entra en la acción la providencia que dirige y encamina la historia por sendas morales. La disposición divina tenía que cumplirse, y para ello debían los hijos de Jacob ir a Egipto, y más tarde la familia entera, para sobrevivir al hambre que reinaba en la tierra de Canaán. Finalmente debería realizarse la profecía del eterno Abraham: peregrina será tu descendencia en tierra que no le pertenece, y los harán servir. Jacob no sospechaba que el hombre de quien hablaban era su hijo Joseph, pero aunque no sospechaba su verdadera identidad, José estaba constantemente en su memoria. En el fondo él culpaba a sus hijos de su muerte, que en realidad fue de su desaparición. En la siguiente diapositiva podemos leer: entonces Israel respondió: ¿por qué me habéis tratado tan mal? Informando al hombre que teníais un hermano más. Pero ellos dijeron: el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso nosotros podíamos saber que él diría: traed a vuestro hermano? José sabía qué preguntarles porque los conocía. Él quería saber si su padre aún vivía, si su hermano Benjamín estaba bien, o si también lo trataba igual que a él. También nos acordamos, el Eterno le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Le pregunta a Adán: ¿por qué te escondiste? El Eterno tiene una pregunta para cada uno de nosotros, porque es que a Él no le escondemos nada, porque es que Él nos conoce, Él nos formó. Y así como José cuida que su pueblo no perezca, que su familia no perezca, el Eterno nos cuida en medio de todas estas tribulaciones, nos cuida en medio de todo aquello que nos está pasando. Por eso es que estamos sostenidos. Es por la gloria de Dios, no es por lo que hemos cuidado, no es por nuestros méritos. Es porque el Eterno se ha complacido en guardarnos. En esta parte de la historia comenzamos a ver las señales de arrepentimiento por lo que los hermanos habían hecho a José. No solo la parte de Rubén, sino también de Judá.
cuando le dicen, ponemos a nuestros hijos por si le pasa algo a Benjamín. Ya tenían celo por su hermano. Si Jacob no los dejaba ir, todos perecerían, incluyendo a Benjamín. Por tanto, no tuvo más opción que dejarlos ir. Los envió con regalos para el gobernador, además de doble dinero por lo que les había sido devuelto. Jacob tuvo que soltar y confiar en Dios. Nosotros tenemos que soltar muchas cosas y soltar en Dios y soltarnos en Dios. ¿Cuántas veces nos enseñan que hasta que no tengamos algo agarrado no soltemos lo que tenemos? ¿Cuántas veces nos han enseñado que es nuestra capacidad la que nos hace salir adelante? Pero nada tenemos si al Eterno no le place. Todos los hijos de Jacob se fueron en caravana a Misraín para comprar alimento y para recuperar a Simeón, quien había quedado preso. Supuestamente Simeón había quedado como garantía, pero no regresaron por él. Hicieron lo mismo que con José. Le abandonaron, pero necesitaban alimento y por eso regresaron a Egipto. Lo que quiere decir que si no se hubiese escaseado el alimento, tal vez Simeón hubiese quedado todo el tiempo allá, pero el propósito divino era otro. La reacción de Yosef al ver a sus hermanos hace evidente que él no buscaba venganza, solo quería confirmar que no habían tratado a Benjamín como lo habían hecho con él. Cuando confirmó que su hermano estaba vivo, los atendió a todos espléndidamente. En la siguiente diapositiva leemos: cuando Yosef vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como Yosef le dijo y llevó a los hombres a casa de Yosef. Probablemente Yosef invitó a sus hermanos a su casa para que no se fueran. Si les daba los alimentos, ellos no tendrían razón para quedarse y se marcharían rápido. Pero Yosef no quería perder la oportunidad de conversar con ellos y tal vez revelarles quién era él. Sin embargo, los hermanos no se dejaron impresionar. Más bien creyeron que la invitación era una trampa y lo leemos en la diapositiva que viene. Dice: y los hombres tenían miedo porque eran llevados a la casa de José y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez hemos traído aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavo con nuestros asnos. Desde la perspectiva de los hermanos todo parecía demasiado bueno para ser realidad. Todavía tenían sospechas, así que prepararon los regalos que traían para ganarse el favor de José. Aquí vuelve a cumplirse el sueño que tuvo con sus hermanos, inclinándose ante él. Todo se estaba cumpliendo según el plan del Eterno. En este momento, José volvió a preguntarle sobre su padre y también sobre su hermano menor, que aquí es, ahora sí, la otra diapositiva, que dice: ¿cómo está vuestro anciano padre, de quien me hablasteis? ¿Vive aún? Y ellos dijeron: tu siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar sus ojos y al ver cómo su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo: ¿este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te imparta su favor a ti, hijo mío. Al ver Benjamín, José se conmovió al verlo. Se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Se entró a su aposento, lloró allí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose dijo: serví la comida. En la siguiente diapositiva leemos: y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto era abominación para los egipcios. En el Targum Onkelos explica una de las razones por la cual los egipcios no comían juntamente con los hebreos, y es porque los hebreos comían los animales sagrados para Egipto, los bueyes, los carneros, y los egipcios adoraban estos animales. En Egipto había rebaños en abundancia, pues los egipcios aprovechaban la leche
y sus derivados. Por eso mismo el propio faraón se alegró al oír que José y los hijos de Jacob eran pastores y los elevó inmediatamente a la categoría de aquellos que tenían bajo su cuidado los rebaños reales. Con el tiempo, los mismos egipcios se acostumbraron a la tarea de criar ganado, profesión aprendida de los israelitas supuestamente, y tomaron a su cargo los rebaños, por lo que llegaron a la conclusión de que había en el país muchos judíos y que podían vivir perfectamente sin ellos. Fue así como sucedió la primera vez en tierra de Egipto, lo que debería repetirse en muchas otras ocasiones en toda la larga y dolorosa historia del pueblo de Israel en la diáspora. En la siguiente diapositiva leemos: y lo sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. José estaba dando pistas para que lo reconocieran, preguntando por su otro hermano, ahora sentándolos a la mesa en el orden de nacimiento, pero ellos no dedujeron nada, solo se asombraron. La vida de José es sumamente interesante y reveladora en los códigos mesiánicos. A través de toda su vida, el Eterno nos traza un mapa u hoja de ruta que nos demuestra profundamente por medio de sombras o tipos las pautas proféticas de una esposa, la nación de Israel, y a su amado, Yeshua HaMashiach. En primer lugar, se revelan los sufrimientos del pueblo de Israel, es decir, lo que sucedería a sus descendientes como nación, división y posterior exilio de las denominadas ovejas perdidas y su futura exaltación. Y en segundo lugar aparecen encriptadas las características de los sufrimientos de el Mesías Ben Yosef y del glorioso enaltecimiento como el Mashiach Ben David. Sobre el Mesías Ben Yosef es que hablaremos ahorita. Analizaremos un poco de este paradigma. En su primera aparición, puede decirse que Yeshua HaMashiach se manifiesta como el Mesías Ben Yosef. Entendiendo bien dicha expresión, no significa que sea un descendiente genealógico de Joseph, sino más bien en su figura mesiánica. Mashiach Ben Yosef es el siervo sufriente. Nos lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53 y también el profeta Zacarías en el capítulo 12, 10. Pero el Mesías Ben David ha de venir después, no como siervo, sino como poderoso rey, guerrero y conquistador que habrá de terminar con la impiedad de este mundo. Así pues, según lo registra el Talmud. Naturalmente, nuestros hermanos judíos rechazaron categóricamente a Yeshua HaMashiach como el Mesías de Israel, porque se les ha interpretado bajo una falsa identidad, una identidad totalmente antisemita, la versión romana de como Yosef, siendo que en el hebreo se le dio una identidad egipcia a Sanapanea. También a Yeshua se le dio una identidad romana. Y en este lugar del mundo judío ha ungido a un sinnúmero de candidatos que finalmente resultaron no ser el Mesías prometido. Ungido quiere decir Mesías, pero no siempre Yeshua. Ungido David, ungido Sansón, ungido Saúl. Todos aquellos en el idioma griego vendría a ser el ungido, el lleno de aceite, pero aquí en ungido, en Machías, había muchos ungidos, pero solo uno es el ungido del Eterno, Yeshua Machía. El hecho de que los hijos de Jacob no reconocieran a José en su primera instancia en Egipto, sino hasta que ellos regresaron con Benjamín, es un indicador que Mashiach HaMashiach no lo reconocerán en su primera aparición, sino en la segunda. No hay duda que estamos en los últimos tiempos y que el judaísmo actual, en todas sus facciones, se está preparando para la llegada de nuestro Mesías, el hermano rechazado, pero que también fue odiado por ellos, negado y olvidado, y finalmente vendido a extranjeros. Ahora, teniendo en cuenta esta tipología, meditaremos, ¿acaso Yeshua HaMashiach no ha despertado también este sentimiento entre sus hermanos judíos?
A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que creyeron en él, a los que lo aceptaron en su corazón, les dio potestad de hacerse hechos hijos del Eterno. Shabbat Shalom, hermanos. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.